A todos nos gusta una buena teoría de One Piece, bueno, o de cualquier serie que nos encante, y sinceramente es algo que nos puede encerrar durante horas y horas escuchando, investigando, incluso corrigiendo teorías que hemos visto de algunas personas. Por lo tanto, para el día de hoy lo que voy a hacer va a ser juntaros más de una hora de teorías que he realizado yo en este mismo canal. Como sé que hay muchos de vosotros que os habéis suscrito bastante más adelante en la historia del canal y no conocéis algunas de las teorías más antiguas y más populares de mi canal, os voy a dejar aquí juntas unas cuantas de ellas, las cuales no solamente están todavía vigentes, sino que además muchas de ellas pueden llegar a cumplirse o desmentirse dentro de muy pocos capítulos en la obra de One Piece. Por lo tanto, os dejo aquí con estas teorías, espero que os gusten, podéis ponerlas de fondo mientras descansáis, mientras dormís o lo que queráis, y comentadme qué es lo que pensáis de cada una de ellas y si hay alguna que realmente pensáis que estoy totalmente equivocado y queréis corregirme. Dicho esto, empezamos y vamos a comenzar con mis dos teorías sobre Plutón y Urano. Plutón. El arma ancestral Plutón. Creo que Oda ha dejado todo muy complicado de poder descubrir qué es Plutón, pero creo que ahora mismo tenemos todas las pruebas necesarias para poder determinar qué es Plutón, dónde está exactamente y cuál es su función. Es cierto que algunas de estas preguntas están respondidas, ¿no? Su localización, su función, porque es un barco de guerra, ¿no? Que puede destruir islas y demás. Pero os voy a dejar unas pruebas que nos van a decir exactamente cómo es al milímetro, por qué Momo sí es Plutón y cómo es que Oden quería abrir las fronteras de Wano, qué motivo tenía y por qué quería hacerlo tan rápidamente. Que por cierto, si tú tienes alguna idea de qué es Plutón antes de ver este vídeo, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios y luego vemos si coincide o no con lo que yo te digo y podemos incluso debatir el tema. Como todos sabemos, está el tema típico de toda la vida de que las armas ancestrales puede que sean más de una sola cosa. El ejemplo que tenemos es el único que tenemos, que es el arma ancestral de Poseidón. Tenemos a Poseidón, que es por un lado Shirahoshi, por otro lado sería el Noah y por otro lado serían los Reyes Marinos. Entonces Shirahoshi con su poder movería a los Reyes Marinos para que tirasen de Arcanoa para poder mover todo lo que es la isla Gyojin, los ciudadanos de la isla Gyojin. Pero es que no es solo eso, es que eso es una función normal, natural, una función que no hay ningún daño en ella que pueda hacer Shirahoshi con los Reyes Marinos. Pero claro, alguien le puso el nombre de arma ancestral porque si Shirahoshi comanda a los Reyes Marinos a atacar a alguien o una isla o atacar al Red Line o a lo que sea, ellos lo van a hacer sin dudarlo porque eso está comandando Shirahoshi. Entonces, en este punto tenemos que el arma ancestral Poseidón se puede dividir en dos o en tres. En dos, si tomas como armas Shirahoshi y los Reyes Marinos, y en tres, si tomas con su función, que fue la promesa de Joy Boy, que sería Shirahoshi, los Reyes Marinos y el Noah para poder mover a la gente de la isla Gyojin. Una vez visto esto, vamos a tomar Plutón y vamos a hacer lo mismo, vamos a dividir Plutón. En este caso, lo voy a dividir en dos, tan solo la persona y el arma, porque en este caso no sabemos exactamente cuál es su función, de la cual más adelante podemos hablar del tema de qué creo que puede ser su función, pero lo que tenemos claro son las dos funciones que hacen que sea considerada un arma como tal, al igual que Poseidón. En este caso las dos partes serían Momo y el barco Plutón que está debajo de Arabasta. Ahora vale, muchos me diréis, ¿cómo va a ser un Momo Plutón? Si a ver, Plutón lleva ya años, vale, sí, es un barco que lleva muchos años bajo tierra, lo que tú quieras, pero ¿por qué Momo? ¿Por qué Momo tiene que ser el arma ancestral Plutón? Si además, si no lo es, si ahora nos dice Oda que es otra persona, todo tendría sentido y no pasaría nada, ¿verdad? Pues no, y aquí os voy a decir por qué. Hemos visto ya en Zou cómo Momo podía escuchar la voz de Zunesha, cómo Momo podía sentir lo que había ahí, sentía una presencia, se sentía como inquieto. Lo mismo le pasaba a Luffy, lo mismo le pasaba a Law, que algunos me dicen que no, pero ya lo veréis. Sé que algunos, no somos muchos, pero sé que hay algunos todavía por ahí que creemos que sí que Law puede escuchar la voz de todas las cosas. Spoiler, creo que ese poder no existe, pero bueno, ya hablaremos en otro vídeo de eso. Y también lo sentía Kozuki Oden y Goldie Roger. ¿Y por qué pasaba esto? ¿Por qué notaban esto? Porque todos tienen una misma tipo de sangre. Por un lado tenemos a los Di y por otro lado tenemos a los Kozuki. Y esto es algo que yo ya hablé en su día, tendréis un vídeo por aquí a este lado, que siempre me equivoco, en el cual hablaba de lo que yo creo que es el significado de la Di, y ahí explico que los Kozuki serían parte de los Di que se fueron a Wano, se mantuvieron en Wano y cambiaron su nombre o su apellido a los Kozuki, porque posiblemente lo que sea Kozuki tiene una relación similar con lo que es los Di. Por cierto, no lo he dicho, pero el vídeo que os dejo aquí arriba es un vídeo que está en el canal de Zeira OP. Él me dejó pasar la teoría mía a su canal, él narro, así que ahí tenéis mi teoría. Pero volviendo al tema, Momo, puedes decir simplemente no, como era un Kozuki, como era hijo de Oden, podía escuchar la voz de Zunesha. Vale, sí. Luego dices, no, es que Luffy también lo escuchó, pero le dijo a Momo que tenía que hablar él porque a lo mejor él no le hacía caso. Puedes intentar argumentar que bueno, que es que Luffy pues no estaba tan avanzado o algo y a lo mejor sabía que Momo podía notarlo más o algo, pensaba que él igual tenía ese poder más avanzado.
lo cual no tiene sentido. Vamos a ver, Luffy tiene 19 años y Momo tiene 8. ¿Qué narices va a tener Momo que acaba de descubrir el poder, por así decir, al igual que Luffy? O sea, no hay manera de que Momo pueda entender mejor a Zunisha que Luffy. O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, y están a la par. Y sí, aquí voy a decir que sí es cierto que Luffy podía saber que él estaba más tiempo mal, que se había sentido mal desde que llegó, cosa que a Luffy no le pasó, decir, bueno, él tiene más percepción que yo. Y eso es cierto. Momo tenía más percepción de lo que pasaba en Zou que él, que Roger y que Oden. ¿Y por qué pasa eso? Porque Momo es el arma ancestral Plutón. Es el que está destinado a comandar a Zunisha para ir a Wano y abrir las fronteras. Pero no os equivoquéis, Zunisha no es Plutón. Zunisha simplemente es lo que abrirá las fronteras de allí. Sí es cierto que podemos coger y decir, bueno, al igual que Poseidón, tenemos a Momo, tenemos el barco y tenemos a Zunisha. Pero es que, vuelvo a lo mismo, son divisiones que se han creado, depende de dónde seas tú. Si tú eres parte del gobierno mundial, solo tendrás a Poseidón como Shirahoshi y los Reyes Marinos. No tienes nada más, te importa muy poco el Noah. Tu problema, tu miedo, tu arma, el arma ancestral que te va a atacar es eso, es ella y los Reyes Marinos. Y en el caso de Momo sería Momo y el barco Plutón, que es el que con un cañonazo puede destruir islas enteras. Ese sería el arma. Si queremos dividirlo en tres partes, podemos meter ahí a Zunisha. Yo de momento no lo voy a meter, ya os dije que no quiero meterme en esa parte todavía, pero si es posible, si queréis, podemos meter ahí a Zunisha como tercera parte de Plutón. Pero el tema principal es que Momo es la única persona encargada de hacerlo. Lo viene en la bitácora de Oden, lo vio Yamato y lo vio Momo. Por eso dijeron los dos que no podía morir. Yamato dijo, Momo, no puedes morir. Y cuando Momo lo vio, dijo, no, escucha, no puedo morir en esta guerra. Y Yamato le dijo, Momo, eres tú quien va a ayudar a guiar al mundo al nuevo amanecer. Yamato sabe de Joy Boy. Seguro que sabe de Joy Boy. Vamos, ¿cómo no va a saber de Joy Boy? Yamato sabe lo que leyó de Oden. Y no creo que Yamato piense que ese Joy Boy, esa persona que va a liberar al mundo en general, va a ser Momo. Pero sabe que Momo va a ayudar a guiar ese amanecer. ¿Y cómo va Momo a guiar ese amanecer? Muy simple, va a guiar el amanecer con Plutón. Y ahora muchos preguntáis, ¿pero por qué Momo? ¿Por qué Momo? Tranquilos, paciencia, más adelante hablamos del tema, pero antes tengo que hablar sobre dónde está Plutón y cómo es Plutón para entender por qué Momo es la única persona que lo puede comandar. Y la cuestión es que Plutón está escondido debajo de Wano, igual que este botón de suscribirte. Te puedes suscribir al canal y le puedes dar like si te está gustando este vídeo. El tema, que Plutón está debajo de Wano y es un barco y a la vez no es un barco, ¿vale? Es un poco curioso. Y es que cuando tanto Franky como Iceberg vieron los planos de Plutón, se sorprendieron y dijeron, una persona, un humano puede hacer esto. Les parecía algo imposible de hacer, según lo vieron. Algo increíble. Casi la misma cara que puso Franky cuando Iceberg dijo que iba a convertir todo Water 7 en un barco. Era algo que no se lo imaginaba, algo que tú lo ves y no es un barco como tal. O sea, Water 7 no puede ser un barco, es una isla, ¿no? Es un poco chocante, ¿no? Pues yo creo que es lo mismo, que Plutón no es un barco al uso. Tú cuando lo ves no dices que simplemente es un barco súper potente. Porque además si fuera un barco simplemente avanzado, fácil. Los barcos de la marina son muy avanzados. Los que ya tienen de normal, si te dicen que han hecho un barco más avanzado, sorpresas, -5. Entonces, claro, ¿qué es lo que puede ser Plutón para que realmente les dé tanta sorpresa? Y aquí es donde entra el meme, el gran meme que tanta gente ha hecho los dibujos y demás, de que el Sunny es Plutón y que el Sunny se convierte en un robot, en un Transformer y demás. Creo que están cerca, creo que están muy cerca de la verdadera forma de Plutón. Y no estoy exagerando, no es ninguna broma. Y sí, tenemos pruebas en el manga, tenemos pruebas de ello. Lo primero es lo que acabo de comentar, una sorpresa para Iceberg y para Franky. No se esperaban eso. No se esperaban ver aquello, entonces es algo diferente, algo llamativo, algo que realmente mola, algo que además a Franky le gustó tanto que quiso hacerlo. Y ya vemos que de ahí Franky se pasó a modificar su cuerpo, a modificarlo como tiene modificado ahora y a hacer el Franky Shogun. Si Franky hizo Franky Shogun que tanto le gustaba, ¿dónde está Plutón? ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Me explico, ¿no? Que es algo como que siempre que tienes tú algo que te gusta mucho, acabas tirando un poco a hacerlo otra vez, ¿no? A rehacer lo que te gustó mucho, que es algo que te llama la atención, algo que... Hacer cosas parecidas, hacer cosas que van en esa línea, ¿no? Porque es lo que a ti te gusta, es como tu sueño, ¿no? A él le gustaba Plutón, pues no hizo Plutón como tal, pero hizo algo parecido. Eso sí, barco sigue siendo, porque le enseñó los planos a los del CP9, que habían sido los que estaban allí en Enies Lobby, los que traicionaron a todos los de Water 7, y cuando enseñó a Lucci y a Kaku los planos, ellos dijeron, sí, se ve, son planos de un barco. Pero claro, no enseñó todos los planos como tal, porque... aparte de que les daría ya muchas ideas de cómo es Plutón, que podrían luego transferirlas al gobierno mundial, por lo menos les enseñan las partes donde pueden reconocer que sí es un barco. Y ahora, este barco no es un barco de madera como tal, sino que es un barco metálico, y sí, efectivamente, me estoy refiriendo a que Plutón es un mecha.
Un mecha, sí, un robot gigantesco. Y ahora, ¿dónde has sacado eso? ¿Te estás loco, no? Estaréis pensando, ya este tío está loco, está sacando cosas de la nada, se está inventando todo, está... ¿Un mecha? ¿Por qué un mecha? ¿Solo por el meme de que la gente lo dibuja como el Sunny? No, y aquí va la cuestión. Oda nos dejó un coloreado que os estaré mostrando ahora mismo. Es una tontería, porque es un robot gigante que es de Chopper. Y lo controla Chopper. No olvidemos, antes de que me digan que estoy loco, no olvidemos la portada en la que Oda nos spoileó el símbolo de los Kozuki, la armadura de Luffy que se puso a Luffy, nos spoileó a Momo Dragón y demás. Y también la muerte de Ace. No nos olvidemos de todas esas cosas que nos ha ido spoileando poco a poco en las portadas y en los colores. Pues bien, en este color específico lo que estamos viendo es el robot gigantesco que está siendo controlado de manera remota, por así decir, por Chopper, que es el mismo robot. Y dentro del robot están los compañeros. Pero muy curioso, porque no solo están los compañeros, sino que también están los compañeros de Wano, que son Kinemon y Momo. Y esto es muy importante, sobre todo la parte de Momo. Vamos a ir por partes. Lo primero, nos hace una comparación muy fuerte entre el que lo comanda y la forma del robot. Es decir, nos estoy diciendo que Chopper es quien controla el robot porque el robot es de Chopper. Entonces, nos hace esa unión de que el que lo controla tiene relación directa con el barco o con el robot. Que para este caso vamos a decir que barco y robot es lo mismo. Entonces en este caso podemos pensar que es una manera de decirnos que Plutón va a ser controlado por la misma persona que tenga que ver con el barco. ¿El barco dónde está? En Wano. Entonces tiene que ser controlado por alguien de Wano. Ese es el primer punto. Segundo punto. A todos los que están en el plano le vemos la cara. A todos menos a uno, que es al propio Momo, que está de espaldas a la cámara. Lo cual es algo llamativo, es algo diferente al resto, pero no es algo que está totalmente en nuestra cara, ¿sabes? Es una manera bastante sutil de decirnos que Momo es diferente en ese aspecto. Ahora viene la mayor fumada que vais a poder escuchar sobre que por qué esto de aquí es una referencia a Plutón. Y es que lo estaba viendo, estaba pensando, porque lo primero que pensé fue, oye, esto puede ser Plutón. Pensé lo que os comenté ahora de Momo, pensé lo del barco, lo del robot, lo del que Chopper, todo eso. Pero hay algo que no había pensado hasta hace poco y la verdad que lo estoy viendo y digo yo, Oda, ¿de verdad has hecho esto? Porque si realmente es lo que yo pienso, estás loco. Ahora mismo lo que podemos ver aquí en este color son varios puntos que nos dan a entender que realmente esto sí es Plutón. Lo primero que todo, nos da a entender que es un barco. ¿Por qué? Primero, va por la zona como del agua, parece que está por encima del mar, ¿no? Y tenemos que tiene una bandera. Cuando algo va por encima del mar y tiene una bandera, es un barco. Es algo que creo que es algo que es una manera bastante simple, bastante lógica de unir cabos, ¿no? Va por el mar, tiene bandera, es un barco. Bien, perfecto. Luego tenemos algo muy curioso, y es que si nos fijamos en la parte donde están Sanji y Nami, es como una especie como de bar o algo así que está dando la comida, pero donde está Sanji específicamente hay peces. Y es algo ya curioso, porque hay peces en la parte de arriba de este robot, ¿no? O sea, ¿por qué hay peces ahí? ¿Qué tiene eso que ver? ¿Por qué? Y para eso tenemos que ver lo que hay justo encima, que encima de los peces tenemos la zona del bar y al lado tenemos una especie de zona como de jacuzzi, algo así, donde está Usopp. Y ahora es cuando tenéis que pensar, de verdad os digo, intentad ver lo que quiero deciros porque me parece una salvajada como realmente sea así, ¿vale? Por un lado tenemos este color y por otro lado tenemos el mapa de Wano. Y es que para mí cogemos la base de Wano como la parte final de lo que sería el robot, es decir, ¿dónde empieza el robot? ¿Dónde vemos que empieza el robot? Debajo de la visera de Chopper, ¿verdad? La parte que está encima de Chopper, pues bueno, es una piscina y no sé qué, ¿verdad? Pues de ahí para abajo es todo lo que no vemos, lo que está abajo del nivel del mar real, no el mar de Wano, del mar real. Es lo que estaría Plutón, debajo de Wano. Por encima de ese robot tenemos gente viviendo. Pero no justo encima, por ejemplo, está Nami, no sé qué. La gente donde está más tranquila es arriba del todo, arriba en la parte del bar. Pero en la parte donde está Nami, ¿qué vemos? Agua. Que es justo lo que tenemos ahora mismo. En la parte de arriba de Wano, donde está el Wano actual, tiene agua alrededor y también tiene sus propios peces, tiene su propia vida marina, por así decir. Entonces, esa parte de ahí estaría haciendo referencia al mar de Wano. Justo encima es donde está la gente donde vive Wano, la gente de Wano actual y demás. Donde está Usopp, que es la parte como más alta de ese robot, es una parte alta, estrecha, y ojo, es un jacuzzi, lo cual lo más probable es que sea caliente. Ahora, ¿dónde hemos visto algo así? Efectivamente, un lugar alto, estrecho y caliente no es más ni menos que el Monte Fuji, lo cual sería una referencia a ese monte. Y detrás de esta parte tenemos una especie de chimenea que casi no se ve, que también podría ser una referencia a donde estaba antes Onigashima. Si nos fijamos, Wano tiene la parte de la montaña y una cosa que sale hacia afuera, donde ahí encima estaba Onigashima. Entonces podemos decir que la zona del jacuzzi y la zona de esa chimenea serían tanto el Monte Fuji como la zona donde estaría Onigashima, que además cuadran que una tiene mucha importancia y la otra tiene bastante menos y es como un pelín más bajita. Estaría pensando que estoy completamente loco y que me estoy inventando aquí un montón de locuras. Tranquilo, seguid viendo y veros cómo acaban encajando, os lo digo de verdad. Y en este color spread podemos ver que a Momo, que es el único que no le estamos viendo la cara, está mirando a Franky. Y parece que Franky está como posado un poco escuchando lo que dice y Zoro también. Zoro está como ahí con una cara tal. Franky con Momo no tienen una relación como tal, ¿verdad? Y atentos, aquí viene la parte de por qué Kozuki Oden quería abrir Wano ya. Hace 20 años Oden quería abrir Wano.
¿Qué motivo puede tener Oden para querer abrir Wano y liberar el alma ancestral Plutón al momento de llegar de vuelta? Incluso Robin lo pregunta, dice, ¿por qué? ¿Por qué quería liberar a Plutón? ¿Qué motivo tenía Oden para liberar a Plutón tan rápido? O sea, es que no solo abrir las fronteras de Wano para que la gente pueda entrar y salir, es que eso significa liberar a Plutón. ¿Y por qué? ¿Por qué quería hacer eso? Sukiyaki no lo sabe, él solo sabe lo que han dicho, igual que Cobra. Cobra de generación en generación iban pasando información, pero no sabía cosas. Lo mismo con Sukiyaki, él solo sabe eso. Y aquí va el motivo. Él quería abrir las fronteras de Wano para que por fin Momo pudiese hacer su función de arma ancestral y pudiese aprender cómo funciona Plutón. Porque sabían que dentro de 20 años vendría lo que es ahora la peor generación, vendría a liberar Wano de Kaido. Ellos lo sabían, Oden lo sabía. Sabía que quedaban 20 años para que Luffy llegase, para que Joy Boy volviese. Entonces hacía falta que Momo pudiese controlar Plutón a la perfección. Necesitaba que en esos 20 años Momo supiera cómo funciona ese barco para que cuando Luffy llegase le pudiese dar su poder, le pudiese prestar el poder de Plutón. Pero eso nunca pasó. Y Momo fue al futuro. Y ahora la cuestión es, entonces, ¿qué pasó aquí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer que funcione Plutón? Bueno, la cuestión es bastante simple. ¿Cómo hacer que funcione Plutón? Bueno, lo estamos viendo. Momo hablando con Franky. Franky, el único de la banda, prácticamente casi el único del mundo, que sabe cómo funciona Plutón, que vio sus planos y que le puede explicar a Momo cómo usar ese barco. La verdad es que esto es una fumada mental, pero si lo pensáis, todo lo que estamos viendo en esta imagen encaja para decir que el arma ancestral Plutón está spoileada en este color spread de Oda. Tenemos el robot que está controlado por alguien que es igual al robot que hace la relación entre Momo y Wano. Tenemos al único que está de espaldas, que es el propio Momo, a Momo hablando con Franky, y esto además os justifica el motivo por el cual Oden quería abrir Wano tan pronto. Porque es que es un barco completamente avanzado, es un robot, es un mecha gigantesco. ¿Cómo iba a saber Momo cómo funciona eso? La única manera es tener 20 años de experiencia. Lo que Oden quería era que Momo fuese una persona, un shogun capaz de controlar ese barco cuando llegase Joy Boy. Pero nunca pudo hacerlo. Pero aún así, el destino, que es muy importante en One Piece, ha querido que se junte con Franky, la única persona que realmente sabe cómo es Plutón como tal. Solo saben él, Iceberg y Tom. Sigo pensando que Tom sigue vivo, por cierto. Ya hablaremos de eso más tarde. Pero Franky va a verlo en su esplendor, va a ver todo lo que es Plutón en sí, ese robot gigantesco que también seguramente pueda en algún momento deformarse y hacer la función de barco, igual que la gente hace los memes de que el Sunny se convierte en un robot y demás. Tal vez sea al revés, y por eso le sorprendía que eso pudiera ser hecho por un humano, y la parte de barco fue la que seguramente le enseñó a los carpinteros que estaban allí en Enies Lobby. Y sí, ya lo sé, es una locura mental, pero es que lo estaba viendo y digo, no me puedo creer que sea esto, porque es que como sea esto, de verdad, yo me voy ahora mismo a Japón, le digo a Ada que es un genio. Le digo a Ada que es un genio, porque es que estos colores que nos hace son súper spoileros. Sí, en el capítulo 310 creo que fue cuando nos sacó lo de Momo, lo de la armadura y el clan Kozuki. Y este es el capítulo 717, estamos en Dressrosa, en 717. Esto es increíble, estamos hablando de que en el capítulo 700 nos dijo ya Oda cómo iba a ser Plutón, que íbamos a verlo en el futuro en Wano, y que va a ser Momo quien tenía que controlar ese barco. Y estas piezas no se pueden unir del todo hasta que estamos en el punto actual. Porque sí, puedes pensar, bueno, igual ese robot tiene algo que ver con Momo. Sí, si piensas luego que Momo es Plutón, pues bueno, igual el robot puede ser Plutón, no sé qué. Pero te faltan datos, te falta el por qué Sanji está en un sitio con peces. ¿Por qué hay peces en ese barco? ¿Por qué hay peces ahí? Es como una manera como de caracterizar, de explicar lo que hay allí, ¿no? Te está diciendo, es la representación de Wano, te está diciendo que es el mar de Wano, que encima de eso está la tierra donde está la gente, y que tenemos el monte Fuji y tenemos la parte donde estaba Onigashima para representar esas dos zonas de Wano. Y ya, si queréis un poco más de locura mental, podemos pensar que el control donde está Chopper y Luffy está como flotando por unas cuerdas, lo cual podría darnos a entender que tal vez Plutón se pudiese controlar desde la luna, lo cual eso ya os lo dejo ahí a vuestro gusto, porque sabemos que están los Kozuki, que tienen mucho que ver con la luna, todos los clanes de Wano tenían mucho que ver con la luna, menos los Kurozumi. Entonces bueno, podemos llegar a pensar que a lo mejor tiene alguna relación, o incluso podemos decir que aquí tenemos otros almas ancestrales, tendríamos tanto Plutón como Urano. Pero bueno, esto ya es más avanzado, lo dejamos para otro día para hablar del tema. Y los peces voladores, ya lo mencioné en un vídeo anterior, están por todas partes, y en este caso no son solo peces, son ballenas. Y sí, esta parte también tiene algo de importancia, y es que os digo, hemos visto muchas ballenas islas, que no son las del color, por cierto, pero hemos visto muchas ballenas islas con esas heridas en la frente, tanto la Boom como esas otras ballenas. Y decíamos, bueno, la Boom se pegaba porque quería ver a su banda. Vale, bien, pasa el tiempo y resulta que hay más ballenas isla en el centro del mundo, en la parte donde está ahora mismo la isla Gyojin, y también tiene esas heridas, y tú te sorprendes. Dices, ¿por qué tiene estas heridas? Entonces ya no tiene nada que ver con el Boom, simplemente es que estas ballenas se pegan con las paredes, ¿no? Y aquí es donde voy yo. ¿Qué os parece si cuando Momo convoque a Zunisha,
no es que Zunesha simplemente se cargue la pared o drene todo el agua de Wano con la trompa, sino que siguiendo a Zunesha en el mar hay un gran banco de ballenas isla que van a llegar a lo que es Wano y van a romper todas esas piedras con su cabeza. Son las únicas piedras que son capaces de ser destruidas por las ballenas isla, al contrario que la Redline. Por eso esas ballenas están pegando a la Redline, porque es su misión, es algo que está innata dentro de ellas, ¿vale? Es algo que saben que tienen que hacer, es su función, tienen que pegarle cuando llegue el día, que posiblemente ya ha pasado y no lo hemos visto, y es que detrás de Zunesha y en el agua había un montón de ballenas isla. Y eso es además muy bueno porque todas las aguas de Wano son muy turbulentas y es lo justo y lo perfecto para poder ocultarlas. Entonces posiblemente hayan llegado esas ballenas detrás de Zunesha. Momo ya ha dicho, espérate un poco, todavía no, se han ido todos y puede ser que cuando vuelva Zunesha vuelva con todas esas ballenas isla y revienten todo lo que son los muros de Wano. La verdad que me parecería maravilloso. Incluso ya, si nos vamos ya a una fumada excesivamente mental, podemos pensar que Zunesha cogería esas ballenas con la trompa, las lanzaría dentro de Wano y esas desde dentro romperían las paredes hacia afuera y al romperlas saldrían volando y volarían igual que el color. Yo creo que esto ya es demasiado ir lejos, pero oye, si os gusta, ahí os lo dejo también porque es posible. Y sí, no me he olvidado de que en este color también tenemos un paraguas de colores, que es muy importante, también los colores express que nos hace Oda, pero esto lo dejaremos para otro día. Urano. Durante toda la historia de One Piece hemos estado expectantes a cada misterio que Oda nos presenta. Desde la isla Gyojin hemos querido saber más sobre las armas ancestrales y, déjame decirte, que ya las hemos visto todas. Bueno, a medias, pero no a medias. El arma ancestral Urano. Ese arma del que no sabemos prácticamente nada. Bueno, al menos de manera oficial y confirmada por Oda, porque realmente tenemos un montón de pistas a lo largo de toda la historia de la obra de One Piece, que yo creo que nos puede decir realmente qué es Urano y cómo funciona. Así que si os gusta este vídeo, os recuerdo que podéis darle a like al vídeo para apoyarme y suscribiros al canal para que pueda seguir creciendo. Así que vamos a ello. ¿Qué es un arma ancestral? Lo primero es lo primero, tenemos que concretar qué es exactamente un arma ancestral para poder realmente descubrir cuáles son las otras armas ancestrales que nos quedan por ver. Sí, en plural. Ya veremos por qué. Las armas ancestrales que conocemos son Poseidón, Plutón y Urano, siendo Poseidón el arma ancestral del que más sabemos y el que tomaré como referencia. Para poder entender este poder, debemos tener en cuenta que se trata de la capacidad, de la habilidad de comunicarse con y comandar a los reyes marinos. Dicho poder renace cada cierto tiempo en una princesa sirena. En el flashback de Oden pudimos ver cómo Roger no buscaba las armas ancestrales, sino que buscaba a las personas que les llamaron armas. Esto nos denota dos datos importantes. El primero es que esto no son armas y el segundo es que hubo un grupo de gente que decidió nombrarlas como tal. Como ya comentamos anteriormente en este canal, yo creo que el término arma ancestral fue puesto por aquellas personas que temen el poder de esas armas y temen que esas armas puedan ser utilizadas en su contra, infundiendo temor a cualquiera que sepa del tema. Poseidón, como comentaba antes, está formado por tres partes principales, que serían Shirahoshi, los reyes marinos y el arca Noah. Quien lo considera arma no tiene en cuenta el Noah y tan solo teme el poder destructivo de los reyes marinos. Plutón es un arma que se encuentra bajo Wano. Ya hice un vídeo explicando al detalle su funcionamiento, así que no me extenderé mucho aquí. Solo diré que está formado por Momonosuke, un robot gigante y Zunesha. Te dejo aquí arriba el vídeo por si quieres verlo. Por lo tanto, tenemos estas dos armas que están formadas cada una por tres partes diferentes. Así que Urano no puede ser menos, ¿verdad? Urano es y no es Maxim. Durante el maravilloso y glorioso arco de Skypiea, el cual inició mi cruzada contra Toei Animation, pudimos ver cómo Enel construía un barco volador, el cual, por el simple hecho de poder volar, se tuvo en cuenta como un posible Urano, ya que este dios está relacionado con el cielo. Para que Urano sea un arma, también debe estar formada por tres partes, para que así solo pueda haber un arma de cada tipo y no tengamos varias de ellas y solo una, la indicada, sea la que exista. Vamos a calcular. Podemos ver el arca en sí, 1, y podemos ver a Enel, 2. Vaya, aquí algo no cuadra, ¿no? Mi manera de entender el arca Maxim es que estaba pensada para ser comandada por un humano y para recibir su poder de un animal, siguiendo así con la idea de las otras dos armas. Para justificar esto, yo siempre dije que el huevo de Loro Jackson era de algún tipo de pájaro eléctrico, el cual daría energía al arca Maxim. Enel, al ser usuario de la Goro Goro no Mi, no necesita de este pájaro para hacer volar al Maxim,
Por lo tanto, este funciona a las 1000 maravillas. Y es así como el arca Maxim es una copia de un arma ancestral que no necesita de los elementos comunes para poder funcionar, cosa que hará que el gobierno mundial entre en pánico en cuanto lo sepa. Sé que te puede parecer toda una fumada tremenda, pero ahora que hemos dejado claro qué es un arma ancestral y cómo funciona el Maxim, te aseguro que te encajará todo cuando te diga cuál es la referencia del mundo real que Oda ha utilizado tanto para crear el Maxim como para crear el arma que acabó con Lulusia. Que por cierto, si no quieres que este canal acabe con Lulusia, te agradecería que te suscribas al canal y le des un like a este vídeo, para que así pueda seguir creciendo el canal y llegando a más y más gente. Urano son los Vimanas. Si nunca has escuchado sobre los Vimanas, es posible que ahora mismo no estés entendiendo absolutamente nada de lo que te estoy diciendo, pero esta referencia demuestra que Oda calcula al milímetro cada cosa que pasa dentro de One Piece. Un Vimana es un vehículo volador hinduista en el que los dioses utilizaban para desplazarse, muy acorde tanto para Im como para Enel. Estos vehículos no solo valían para transportar personas, sino que también realizaban ciertos ataques que, sinceramente, nos suenan un poquito. Madre mía, yo me acabo de levantar y creo que tengo ahora mismo los ojos más rojos que otra cosa. Pero bueno, seguimos. Procedo a leer unos extractos del Mahabharata, del Samarangana Sutradhana y del Ramayana. El brillante carro de luz llegó desterrando del cielo las tinieblas, iluminando todas las nubes, y llenó las tierras con un gran estruendo como el del trueno. Disparó un proyectil mortal que destruyó la ciudad entera en 1000 pedazos, dejando caer los fragmentos sobre la tierra. Impulsados por alas de relámpago, era una nave que se elevaba en el aire, volaba a las regiones solares y estelares. Rugen al arrancar hacia el cielo. Dentro de él debe uno poner el motor de Mercurio con su aparato calefactor de hierro por debajo. Por medio del poder latente del Mercurio que pone el impulsor del torbellino en movimiento, el viajero sentado dentro de la Vimana puede viajar en el aire, a una distancia tal que parece una perla en el cielo, como una estrella. Brillante como 10.000 soles, se elevó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un relámpago de hierro, un gigantesco mensajero de muerte. Los cadáveres quedaron tan quemados que no se podían reconocer. Se consideraba que sus ataques eran el rayo de Dios, o el arma de Brahma, un rayo terrible o incluso la vara de la muerte, siendo así que en un gran radio era capaz de destruir toda criatura viva, ya que era un proyectil brillante que descargaba un resplandor de fuego sin humo. Incluso en alguno de estos textos se atreven a decir cómo deberían ser construidos, llegando a tener 49 tipos diferentes de fuego propulsor. Según el medium Subaraya Sastry, estos Vimanas eran capaces de hacerse pasar por nubes a simple vista. Estos Vimanas debían realizarse de materiales ligeros, siendo muchos de ellos de madera, y muchos tenían un aspecto de aves para poder volar y otros piramidales. De los muchos metales necesarios para fabricar este Vimana, solo conocemos unos pocos de ellos en la Tierra, siendo uno de ellos el oro, la verdad detrás de Urano. Y es por esto por lo que yo creo que, en la antigüedad, Urano estaba formado de varios arcas voladores, empujados o energizados por una raza de pájaros capaces de producir electricidad, como por ejemplo el Thunderbird. Durante el siglo vacío, todos fueron destruidos a excepción del que posee ahora mismo el gobierno mundial. En él debió de encontrar los planos del arca Maxim y gracias a su poder fue capaz tanto de comandarlo como de energizarlo. Siempre pensé que Urano sería destruida para que más tarde llegase en él a salvarnos la vida, pero ahora mismo estoy convencido de que Urano era como estos vehículos voladores y que Enel ha sido capaz de recrear uno de ellos sin el conocimiento del gobierno mundial. De hecho, me resultaría bastante normal que el conjunto de Urano fuera lo que el gobierno utilizó para poder desterrar a los Lunarians de la Red Line y posteriormente posiblemente acabar con ellos en God Valley, creando la posibilidad de que tanto King como Kaido fueran presos al finalizar dicha guerra y llevados a Punkhazar, los diferentes Vimanas. Si con todo esto aún no tienes suficiente, deja que te enseñe algunos de los planos de los Vimanas que tenemos a día de hoy para que tú decidas si tienen o no alguna similitud con algo visto en la obra de One Piece. Podemos ver en sus diseños como algunos son de forma piramidal, coincidiendo así con la silueta que vemos en Lulusia. Otras incluso tienen un estilo más parecido a un dirigible. Incluso alguno tiene unas hélices similares a las del arca Maxim. Y por último, deja que te hable de el Vimana Pushpaka, uno de los tantos que había. Este tenía un aspecto de ave, como de un pavo real. Era capaz de volar al espacio en poco tiempo propulsado por agua y fuego. Estaba formado por 12 pilares, un volante, 3 máquinas, 300 pivotes y 60 instrumentos.
Dependiendo de la traducción, en lugar de 3 máquinas podemos encontrar 3 navíos. Ya que este Vimana es uno de los más populares, es posible que se utilice esto como referencia para crear 3 naves diferentes que formen Urano. ¿Podría ser que Laughtale es un Vimana que no para de moverse y los 4 Road Poneglyphs nos llevan a su aeropuerto? La verdad que este tema tiene muchísimo de qué hablar. Tenemos sobre qué alimentos deberían comer los pilotos de ese Vimana, tenemos cómo funciona más en detalle cada Vimana con sus motores de mercurio, de agua, de fuego. Tenemos incluso algunos materiales diferentes de cómo funcionarían los Vimanas, historias que incluso se relacionan con el mundo real, destrucciones de ciudades, la posible primera bomba nuclear que tenemos en una ciudad destruida que existe a día de hoy, que es Mohenjo-Daro. Si algún día queréis que hable de este tipo de cosas, dejádmelo por aquí abajo y yo traeré un vídeo sobre el tema. La verdad que este tema me interesa muchísimo. Según empecé a ver que los Vimanas se parecían tanto el arma de Lucia como el arma de Maxim, así decir, me quedé increíblemente flipando. Hay incluso más temas que todavía no he abordado en este vídeo, cosas que he encontrado por internet que se pueden incluso sumar para decir que Maxim es parte de este tipo de naves voladoras. Y ya, lo último que comenté de que Laughtale pudiera estar volando en el cielo, creo que sería maravilloso para indicar por qué nadie lo encuentra, ya que Laughtale en realidad sería un Vimana volador que está oculto en forma de nube o incluso invisible, ya que hay ciertos escritos que nos indican que esas naves voladoras podrían ser invisibles y por eso tal vez los Tenryubitos están tan obsesionados con encontrar unos dragones, con tener dragones. Tal vez aparte de algo que ocurrió con dragones antiguos en el siglo vacío, ellos lo que quieren es poder llegar a esa isla donde está todo lo que el horrible Joy Boy dejó y destruirlo. Porque recordemos, los Tenryubito no son subnormales, que tenemos la imagen de San Carlos como la base de Tenryubito, pero no son tan tontos. Ese Tenryubito es subnormal, pero mirad a Mjosgar, al padre de Charlos, la hermana de Charlos, todos los demás Tenryubitos que hemos encontrado son bobos porque se les ha educado mal, pero no son retrasados mentales. Son gente que piensa, gente con cabeza y comandados por el Gorosei. Entonces perfectamente podrían querer esos dragones para poder llegar volando a donde quiera que esté Laughtale. El origen de Emmet. Hace 200 años un robot de proporciones colosales irrumpió en la Tierra Santa de Mary Joyce, provocando el caos entre los nobles mundiales que allí habitaban. Sus objetivos aún son inciertos, pero, durante su ataque, su energía llegó a su límite y terminó por apagarse. Vamos a hablar sobre el Gigante de Hierro, ese robot que apareció hace 200 años en la Tierra Santa de Mary Joyce y aparentemente decidió atacar la zona, sin generar ninguna víctima, pues se quedó sin energías excesivamente pronto. Y esto también pues ha causado cierto revuelo, ya que las fechas coinciden con varios puntos diferentes de la obra de One Piece. Y esto la verdad es que a mí me da que pensar que Oda sí que está ya a punto de terminar de cerrar la parte inicial del pastel del siglo vacío, que es... El Dr. Vegapunk nos ha revelado que el robot gigante que se encuentra en la sala de desperdicios no es otro más que uno creado hace 900 años, es decir, durante el misterioso siglo vacío. Este robot se encuentra completamente apagado e inmóvil, pero si tuviera la energía suficiente podría volver a moverse. Sí, sí. Luego hablamos de él. El científico nos ha contado que este gigante apareció de la nada hace 200 años atacando Mary Joyce, cosa que muy pocos han logrado realizar. Tras perder toda su energía, fue que el gobierno mundial ordenó que fuese completamente destruido. Seguramente temían que este robot volviera a encenderse y atacase de nuevo. También podría ser que temieran que descubrieran cómo era la fuente de energía que lo potenciaba. O incluso, lo más probable y su mayor miedo, que se revelase lo que ocurrió durante el siglo vacío. Y es que este robot también tiene muchos parecidos con distintos personajes y razas de la serie. Como muchos ya han apuntado, su mandíbula se asemeja mucho a aquella que Jack usa para protegerse. Su cuerpo y tamaño nos hacen recordar a un gigante, pero no a uno cualquiera, sino al mismísimo Oars de Thriller Bark, es decir, un gigante ancestral. Nótese que los gigantes de Elbaf utilizan cascos vikingos con cuernos. Sí, no son vikingos, pero bueno, es lo que nos han vendido. Muy similares a los de Oars y Kaido, pudiendo ser esto una referencia a su conexión y posible admiración tanto por los gigantes ancestrales como incluso por los Onis. En el capítulo 668, Law nos cuenta cómo el gobierno mundial lleva cientos de años intentando crear humanos gigantes. Él presupone que esto es para poder tener un ejército de gigantes con el que poder dominar aún más el mundo. Y es que es muy curioso cómo la imagen que se nos muestra es prácticamente idéntica a la que vimos de este robot en Mary Joyce. Y es que mi mente me hace pensar que este robot fue creado a imagen y semejanza de los gigantes ancestrales
con el motivo de poder unirlos a sus filas de combate o incluso en el día a día. Igual que a día de hoy tenemos robots que son parecidos a nosotros en tamaño y aspecto. Tampoco olvidemos cómo es que hace 200 años se consideró al fin a los Gyojins como algo más que simples peces y fueron aceptados en el gobierno mundial, a pesar de que seguían siendo odiados por los humanos. Y yo aquí lo veo mucho más simple que muchísimas personas. Yo aquí lo veo como que simplemente el gobierno mundial se dio cuenta de que la gran guerra contra ellos podía llegar a desencadenarse lo que ocurrió en el siglo vacío y decidieron hacer algo para impedirlo. Y qué mejor manera de hacerlo que si consigues hacer que parte de la alianza que estaba en tu contra se vuelva de tu lado. Es decir, si consiguen que los Gyojins estén en el gobierno mundial y que ellos les defiendan ante cualquier ataque sin saber de dónde viene, han conseguido ya rebajar las posibilidades de victoria de quien siga los ideales de aquel reino antiguo e incluso podrían evitar por completo que esta guerra volviese a suceder. Pero como hemos visto, el odio de los humanos hacia los Gyojins era tan fuerte que ni con eso lo han conseguido solucionar. ¿Salto temporal? Desde que leí el capítulo no he parado de ver comentarios que afirman que este robot ha saltado en el tiempo con el poder de Toki, posiblemente aprovechando las últimas fuerzas que le quedaban al robot en medio de una pelea. De esta manera podríamos explicar cómo es que apareció de golpe en Mary Joyce sin que nadie lo viese venir y además por qué se quedó sin energía, ya que estaba en plena guerra y le quedaba ya pues un último aliento de fuerza, ya que consideran, y yo me incluyo, que sería un poco ilógico si tienes al robot tranquilamente descansando en un sitio y hace 200 años le dices: oye robot, vete a Mary Joyce y ataca. ¿Tienes batería baja? No me importa. Sería muy de estúpido, la verdad. Pero vamos a desmentir por completo que haya saltado en el tiempo. Y es que lo primero de todo es que si Toki hubiera hecho esto, primero ella debería de saber que allí estaba el gobierno mundial, siendo que ella venía del propio siglo vacío, lo veo un poco complejo, y además su objetivo debería haber sido estar allí hace 200 años para conseguir acabar con ellos, pero no, su objetivo siempre fue el mismo, y es que ella siempre quiso llegar a Wano en el presente que estamos nosotros en la historia, y es que sabemos dos cosas. Ella sabía que a día de hoy, en el presente de la obra, aparecerían unas personas de fuera que liberarían Wano y también que sus padres eran de Wano. Por lo tanto, su objetivo era llegar a Wano en el presente de la obra. Bueno, ya casi en el pasado, ¿no? Que estamos en Earthgate, pero bueno, me entendéis. Ella se enamoró de Oden y le contó todo esto. Me parecería bastante ridículo que le ocultase que hace 200 años intentaron atacar pero no pudieron. Y la verdad es que por lo que hemos visto de Toki, no parecía tener un conocimiento exactamente amplio de todo lo que ocurría en la historia. Ella tenía su objetivo, sabía que quería ir a Wano, pero no sabía nada más. Tampoco sabía del todo cómo era la gente de Wano, igual dónde estaba Wano. Su objetivo era llegar allí. Punto y final. Y es que también hay otro punto que lo descarta, y es que se nos deja muy claro que este robot estaba en muy mal estado. Por lo tanto, es imposible pensar que haya sido solo 200 años. Y luego veremos incluso más datos de por qué no puede ser que en 200 años haya quedado tan destrozado. Y como último punto en esto, me gustaría decir que se le ve ya bastante desgastado cuando está atacando a Mary Joyce. Por lo tanto, sería un poco extraño pensar que llegó así de la nada. Es decir, tuvo que estar esos 700 años de camino Mary Joyce en algún tipo de situación que le hiciese estar así de desgastado. Por lo tanto, procedo a concluir que el hecho de que este robot viajase en el tiempo es completamente imposible. Por cierto, like y sub para más, que estamos a punto de llegar a 600. ¿Cómo llegó? Y ahora te estarás preguntando, vale, si no vino así, ¿cómo narices llegó hasta Mary Joyce? Y es que, como se nos ha explicado, este robot consume una energía tal que son incapaces de reactivarlo, por lo que podemos suponer que su transporte hacia Mary Joyce fue lo que más le cansó y lo que le dejó sin batería. Pero es que, ¿tanto consume escalar el Red Line? Pues no del todo, ya que, habiendo desmentido el salto temporal, podemos pensar que, bueno, entonces su energía se debió de agotar ya que estuvo 700 años caminando. Y tal vez pienses que en esos 700 años estuvo vagando igual que Zunesha, que tal vez estuvo encerrado en el Freudian Triangle o que incluso estuvo peleando con los miembros de Cypher Paul. Pero de ser así, a mi parecer, ya estaría completamente destruido. Por lo tanto, creo que esto no fue posible. No fue posible que estuviese 700 años caminando sin parar. Por lo tanto,
Para mí, simple y llanamente, este robot estuvo apagado durante 700 años desde el siglo vacío. Como podemos ver, este robot tiene muchos desperfectos y oxidación, y la verdad es que yo dudo mucho que los científicos que tanto se maravillaron al verlo hace 200 años, cuando lo ocultaron del gobierno mundial, dejasen que su estado empeorase, es decir, posiblemente lo han estado manteniendo lo máximo posible. Entonces, todos estos desperfectos y oxidación se debe a que durante 700 años el robot estuvo quieto, estuvo durmiendo y apagado, expuesto a todo tipo de lluvias, nevadas y desastres naturales. Y es que con el tiempo hubo alguien o algo que le hizo recuperar un poco de energía. Tranquilos, ahora hablamos de eso, y tras recibir ese chute de energía es que retomó su camino hacia Mary Joyce. Y no escaló la Red Line como en este caso nos comentaron tanto Frankie como Vegapunk, sino que si nos fijamos todo lo que tiene el Megaforce One está venido directamente del propio robot, pero no todo lo que tiene el robot está implantado en el Megaforce One, ya que Vegapunk no pudo replicarlo entero. Por lo que considero que el robot contaba con un sistema de propulsión o antigravitacional, sistema con el cual podría haber subido de golpe toda la Red Line sin tener que escalarlo. Pero ante esta solución tan maravillosa del problema se nos presenta otro más grande. Si esto fuera así, habría sido visto mientras llegaba, ya que por un lado tenemos Marineford, Shabondi, Impel Down, Nis Lobby, y por el otro lado, por ejemplo, teníamos el G1, es decir, siempre había algunas islas del gobierno que podrían haber informado a Mary Joyce para que todos los Tenryubito, para que todos los nobles mundiales pudiesen huir de la zona. Pero como hemos podido ver en aquel flashback, eso no ocurrió, ya que los nobles mundiales se encontraban ahí mientras recibían el ataque del robot. Y esto es por un motivo tremendamente simple. El robot ni escaló la Red Line, ni sobrevoló para llegar a la cima de la Red Line, ni tampoco estaba en Mary Joyce. Simple y llanamente, el robot cayó del cielo. ¿Qué lo movió? Justo antes de comenzar el arco del cielo, Skypiea, pudimos ver cómo un gran barco caía del cielo, dando una gran pista no solo de este robot, sino del por qué cayó. Tranquilos que no estoy diciendo yo que este barco sea el del robot, que ya me veo yo a más de uno con las manos en la cabeza diciendo este tío ya se ha vuelto completamente loco. Tranquilos, tranquilos. Todo esto nos llevó a una gran aventura por los cielos. Las nubes isla, los mares blanco y blanco blanco, una poderosa fruta de la electricidad, una ciudad de oro... Espera. Una fruta de la electricidad. Podemos ver durante este arco que las frutas no son algo extraño para la gente del cielo, ya que nos parece algo incluso sorprendente, ya que están aislados del mundo. Y esto la verdad es que puede ser bastante extraño, ya que por ejemplo en los Blues era algo bastante desconocido. Y si pensamos que las islas del cielo están completamente aisladas del mundo, es sorprendente pensar que ellos tenían este conocimiento y esta información. Incluso ellos tenían conocimiento de lo que era el poder del Haki, solo que ellos en lugar de llamarlo Haki lo llamaban mantra. Y esto nos deja caer que tenían conocimiento de las Akuma no Mi pasado de generación en generación a través de lo que se nos dejó saber en la mini historia de Enel, gracias a que allí pudimos ver en los murales como unos seres alados, incluso alguno con el pelo igual que los Skypians, bajaron de la luna a la Tierra. Y ahora, sabiendo todo esto, podemos imaginar que Enel no comió la fruta por error, sino que él buscaba activamente esa fruta en específico. Y es que sabemos que él tenía un plan marcado desde el inicio, ya que él seguramente escuchó las historias sobre este poder, consumió la fruta y consiguió los planos para conseguir Urano. El Maxim. Y sí, creo que ya sabes por dónde voy. Creo que este chute de energía que le hizo llegar hasta Mary Joyce fue debido a la Goro Goro no Mi, una enorme cantidad de energía que le permitió reactivarse lo justo para caer sobre la Tierra Santa y atacar hasta que se quedó sin energías. Pero vamos a ver, ¿cómo es que se usó la Goro Goro no Mi hace 200 años? ¿Qué hacía ese robot en el cielo? ¿Cómo es que, funcionando con electricidad, Vegapunk no la ha podido reactivar? Y es que primero debemos entender qué ocurrió hace siglos. La ciudad lunar. Como hemos comentado anteriormente, gracias a las mini historias de Enel, es que sabemos que una gran civilización que se encontraba en la luna debió abandonarla por falta de recursos. Y es que estos seres alados que bajaron al planeta azul
tenían un gran conocimiento y una tecnología muy avanzada en comparación al resto del planeta, tanto que seguramente la escasez de recursos a la que se enfrentaban se produjo justamente por abusar de este tipo de tecnología avanzada. Al bajar a la Tierra, seguramente empezaron a utilizar los recursos de este planeta de la misma forma a como lo hacían en la Luna, es decir, en exceso. Y este motivo fue el catalizador de la Gran Guerra del Siglo Vacío. Pero bueno, eso es un tema para otro día. Y es que esta gente tan tecnológicamente avanzada fue quien muy probablemente inventara o descifrara el funcionamiento de las Akuma no Mi hace siglos. Ellos seguramente fueron los que fundaron la ciudad natal de Enel, la cual recibe el nombre de Birka, mismo nombre de la ciudad lunar en la que se encuentra Enel, y no sería para nada de extrañar que dejasen la Goro Goro no Mi en dicha ciudad, ya fuera que la usaban en la luna para dar energía a todos los autómatas y aparatos, o que la descubrieron en la Tierra y planeaban utilizarla para dar energía a sus inventos. Creo que Birka, al igual que Skypiea con Berth, atesoraba esta fruta. En lo personal, yo creo que esta fruta se utilizaba en la luna como sustituta de aquel sol que Lilith nos comentó que quería crear, el cual se apagó por la falta de recursos y tuvieron que recurrir a esta fruta, pero la fruta no fue suficiente y con el tiempo tuvieron que bajar a la Tierra para buscar más recursos. Luego veremos por qué. Al bajar a la Tierra, la fruta también bajó con ellos, posiblemente siendo su usuario uno de los que vimos en los murales. Nótese cómo los autómatas estaban bien guardados, es decir, no estaban tirados por un apagón imprevisto. Seguramente se fueron a dormir mientras esperaban a que sus creadores volviesen a la luna con los recursos necesarios. Pero esto último nunca llegó a pasar y el deseo, la voluntad de volver a la luna fue transmitida, fue heredada de generación en generación entre los Birkans. Y cuando estos bajaron, crearon las diferentes ciudades del cielo aparte de Birka, como por ejemplo Skypiea. Y estos lugares fueron repletos de la avanzada tecnología que se desarrolló a través de unas conchas de mar, los Dials. Y es que estas ciudades podían gozar de una tecnología envidiable para cualquier humano, tanto que fue el foco de atención de unos exploradores, los cuales querían ver con sus propios ojos estas islas, y, para su desgracia, conocer la verdad del mundo y descubrir la tecnología más avanzada que jamás habrían imaginado. Y no son otros más que aquellos que se nos dijo en la propia obra que hace 200 años partieron del South Blue para explorar el mundo. Sí, esos que iban a bordo del Sand Bliss. Pecado capital. Estos exploradores, como sabemos, llegaron a Skypiea. Lo sabemos porque encontramos un mapa de la propia isla en su barco, pero estos fueron sentenciados al castigo de la nube a la deriva. Y este castigo solo ocurre cuando se comete un crimen de clase 5. Y sí, todos lo sabemos, los Mugiwara llegaron en tiempo récord al puesto número 1 de los crímenes. Pero vamos a pensar que también estas normas, estas leyes y los propios boinas blancas estaban siendo manipulados por el propio Enel, por lo que considero que el crimen que cometieron los del Sand Bliss realmente fue un crimen bastante severo. Así que yo me pregunto, ¿qué clase de pecado tuvieron que cometer para recibir tal castigo? En el mapa que estos exploradores portaban se puede ver cómo había una especie de demonio, algo parecido a un Number, que se encontraba en la isla de Skypiea, en concreto en lo que antes era Yaya. Y es que creo que este dibujo hace una clara alusión a este robot, ya que tiene dos cuernos y porta un arma. En la imagen del manga tampoco se ve si este robot lleva una hacha o una lanza, pero tampoco nos impide pensar que pudiera tener varias armas o, como veremos más adelante, que hubiese más robots, cada uno con armas diferentes. Mis sospechas me hacen pensar que los exploradores revisaron toda la isla de Upper Yard tras encontrar ese dibujo en el mapa, todo para encontrar lo que al final era este robot. Seguramente estos exploradores también navegaron por Birka y robaron la Goro Goro no Mi tras descubrir su uso. Seguramente tras haber escuchado alguna historia popular o tras haber encontrado los documentos que hicieron que Enel quisiera construir el Maxim y marcharse hacia la luna. Lo que no sé es si primero tomaron la fruta o si, sabiendo de su existencia, fueron a por ella tras encontrar al robot. El tema es que, tras tener este poder, decidieron lanzarle toda la energía posible, ya que habían escuchado que podría llegar a moverse. Y fue así que, tras este fuerte impulso energético, siguiendo sus órdenes cual Kuma, el robot se dirigió directamente hacia Mary Joyce. En concreto,
al Redline en general. Utilizó la poca energía que le quedaba para poder sobrevolar los mares y caer encima de la Tierra Santa. Todo para apagarse poco después, ya que no había sido recargado lo suficiente como para poder realizar más acciones. Y recordemos también que las islas del cielo se mueven ligeramente, por lo que no es nada descabellado pensar que en ese momento la zona de Skypiea se encontraba aún más cerca de la Redline. Y es que este robot debía encontrarse en la zona que se nos muestra en el mapa antiguo, más o menos donde se encontraban las puertas a las diferentes pruebas. Curiosamente, ahí podemos encontrar un gran grupo de estatuas semejantes a Berth, si es que no eran Berth directamente. Puerta que, por cierto, nos está haciendo una pose con su mano izquierda, una que recuerda mucho a una técnica de pelea que se repite por varias zonas de la isla. Si quieres que hable más de este tema, déjamelo abajo en los comentarios para que yo pueda saberlo y así traiga un vídeo profundizando mucho más en todo este tema. Y esto nos puede indicar que antiguamente algo que no eran las pruebas se encontraban detrás de estas puertas, ya que las pruebas fueron colocadas por Enel y sus seguidores. ¿No es raro que tras la puerta nos encontremos directamente con el vacío? Me explico, la puerta tiene pinta de que estaba antes que Enel. Las estatuas alrededor también tienen pinta que son de Berth, algo que Enel no puso. Por lo tanto, no es normal que crucemos la puerta y nos encontremos con la absoluta nada. Y es que, atención a la locura, creo que tal vez esta zona podría utilizarse antiguamente como una especie de hangar para estos robots. Robots que habían desaparecido tras el siglo vacío. Todos menos uno. Aquel que estaba totalmente escondido debajo de la maleza o de la tierra, motivo por el cual Nolan y los demás tampoco lo encontraron, porque recordemos que ellos eran botánicos, ellos buscaban plantas, ellos no se dedicaban a escarbar ni a buscar cosas extrañas, ellos querían encontrar e investigar las plantas. Y este robot se encontraba así debido a que estaba en mal estado, y como estaba en mal estado no fue utilizado para la guerra y poco a poco se fue deteriorando más y más y más. Este robot consideró que ya estaba en mal estado, es decir, considero que la lanza que tiene clavada y el cuerno que le faltaban fue por algo que ocurrió durante el siglo vacío. Por lo tanto, ese robot no fue enviado a la guerra, sino que se mantuvo en la propia isla. Con el tiempo, estando tirado en el suelo, se fue desgastando con las lluvias y el clima poco a poco hasta ser cubierto por completo por tierra y por maleza. Y es que durante la subida de la isla al cielo fue que el robot cambió de lugar. Si por ejemplo vamos a coger un caramelo, es tan simple como pensar que si estaba posado sobre la isla, por muy pesado que fuera, la isla era enorme y subió con gran fuerza. Por lo tanto, al subir y parar, también subió el robot, haciendo que el robot acabase en un lugar diferente. ¿En qué lugar? Bueno, pues fue tan simplemente como en el lugar que por fin podremos darle un sentido a su nombre, en lo alto del Giant Jack. Y es que esta historia, si la recordamos, nos cuenta que un chico llamado Jack, tras plantar unas habichuelas mágicas, decide escalar aquella planta gigante que se generó, encontrándose en la cima con un gigante. Mientras el gigante dormía, robó los huevos de oro que ponía su gallina. Qué casualidad, ¿no? Justamente había un gigante que estaba durmiendo y el niño fue y robó algo. Qué casualidad. Y yo creo que en Elbaf podremos saber más de lo que ocurrió aquí. Incluso, quién sabe, tal vez tengan más versiones de este robot esperando para el gran día de la guerra. Y es muy probable, como comentaremos a continuación, que estos robots se dedicasen a proteger al reino antiguo y sus aliados, motivo por el cual enfureció a los Shandians, quien al verlo moverse y marcharse del lugar lo reconocieron al instante por las historias que habían sido pasadas a través de las generaciones. Y esto también enfureció a los Skypians, quienes ya en ese momento habían tomado el control de Upper Yard y casualmente construyeron la zona, el trono de su dios, donde se encontraba aquel robot. Y cuando esto ocurrió fue que el usuario de la Goro Goro no Mi robada recibió su castigo, su pena de muerte para poder recuperar la fruta, y el resto de la tripulación fue sentenciada a navegar eternamente encima de una nube. Y algo me dice que igual este hombre no fue operado por un tumor cerebral. Y al final la fruta fue devuelta a Birka y esta historia fue pasada de generación en generación junto con las historias originales de la Goro Goro no Mi y de los habitantes lunares. Y esto fue lo que al final motivó a Enel a tomar la fruta, construir el Maxim y marcharse a la luna. El poder eterno.
Entiendo que mucha gente no pueda aceptar que la propia electricidad sea la cual pueda mover este robot. Y sí, te lo estoy diciendo a ti. Tú que llevas todo el vídeo diciendo que esto no te cuadra, que no puede ser y que no te gusta la idea. Suscríbete, anda. Seguramente este robot necesite una fuente de poder extremadamente fuerte y constante. Algo como, pues no sé, un sol en miniatura. Y si recordamos, Vegapunk, en concreto Lilith, nos contó que si pudiesen crear una llama eterna, podrían llegar a construir y a cumplir todos sus sueños. Y es que esta llama eterna, estos soles en miniatura, serían creados a través de un gran sol que no se apagaba nunca. Un sol que proveía energía tanto al pueblo entero como a todos los inventos. Y antes de que pienses que estoy completamente loco, deja que te muestre las siguientes imágenes. Primero podemos ver cómo Kuma, el cual es un cyborg creado por Vegapunk, quien tiene conocimiento de los libros de Ohara, tiene estos medidores de presión en su cuerpo. Luego vemos que los piratas espaciales también tienen estos medidores. Y por último, justo en la zona donde Kuma tiene el suyo, podemos ver cómo estas estatuas tienen algo: un sol. Y es que estas estatuas podemos ver que están representando una clase de entidad guardiana. En concreto parece que del propio templo, donde está la mayor parte de ellos. Pero luego veremos un poco más. El tamaño es algo que nos puede confundir, pues son notablemente menores que el famoso robot. Si miramos fuera, donde ni paredes ni techos nos limitan, podemos ver que uno de ellos es de un tamaño mayor. Por lo tanto, llego a la conclusión de que estas estatuas no son hechos a escala, sino que son una simple representación de lo que eran. Estos robots tenían en su interior unos soles que les proveían de una fuente de energía fuerte y constante. Y esta es la clave que vuelve loco a Vegapunk, porque al final del día, usemos la energía que usemos, puede ser transformada a corrientes eléctricas. El problema aquí no es el tipo de energía, sino la fuente. El problema es tener algo que sea capaz de generar esa cantidad de energía tan alta con una fuerza increíble y una constancia perfecta. Todo esto durante un tiempo ilimitado. Y es que, por ejemplo, cuando el robot fue activado hace 200 años, recibió una gran cantidad de poder muy fuerte, pero completamente limitado, motivo por el cual terminó por apagarse antes de poder hacer nada. Incluso donde vemos todas estas estatuas, podemos ver cómo hay un sol con una cara grabado en el suelo. Y es que este sol podría ser la representación del gran sol del siglo vacío. Tal vez sea literalmente el sol que daba poder a los robots y a toda tecnología perdida, o una representación de quien les comandaba, el dios del sol, Nika. Y es así como yo creo que Vegapunk no puede hacer nada, pues carece de la energía suficiente para poder darle ese chispazo que lo active durante siquiera unos segundos, ya que no solo necesitaría mucha energía, sino que, como hemos dicho, debería de ser constante durante un tiempo para poder mantenerlo activado. Y si hablamos de cantidad de energía, debería de utilizar toda la energía que tiene en la isla, la cual por un lado considero que seguiría siendo insuficiente, y por otro lado esa energía, al no utilizarse en el resto de inventos, atrasaría mucho todos los avances que está haciendo Vegapunk, y esto acabaría alertando al gobierno mundial. De hecho, podemos revisar cómo en la mini historia de Enel, su fruta es capaz de despertar a los robots, pero, siguiendo con los murales, es posible que antes hubiera otro tipo de energía que no necesitase de alguien como Enel. Recordad que la energía de Enel no es infinita, debe estar generando esta energía de forma constante, así como debía dar energía constantemente al Maxim para que pudiera seguir volando. Y es que yo creo que este sería el motivo de su regreso a la historia, ya que mantener toda la ciudad lunar activada durante tanto tiempo sería algo muy cansado para él, lo cual sería un perfecto paralelismo con la gente que vivía en la antigüedad en la luna, pues ambos, tanto ellos como Enel, tendrían que bajar de la luna a la tierra debido a la falta de recursos y a la insuficiencia que es la Goro Goro no Mi. Motivo. Estos robots podrían ser simplemente parte de un ejército pensado para destruir el Red Line, motivo por el cual acabó en Mary Joyce. Como ya comentamos antes, estos robots se parecen bastante a los gigantes ancestrales, pudiendo ser que estos fueran creados para unirse a sus filas de combate. Fueron diseñados y programados para poder destruir el Red Line, para así poder unificar de nuevo todos los mares. Y si lo pensamos bien, posiblemente formasen parte de un arma ancestral, ya que ninguna de estas armas está formada por un solo componente. Hablamos
con el ejemplo de Urano. Fue su misión de derribar todo lo que el gobierno mundial creó lo que le hizo atacar. No fue ni porque fuera Mary Joyce ni porque antiguamente los Lunarians vivían allí, sino porque es un lugar que debe ser completamente eliminado para poder volver a traer al mundo la libertad verdadera. Para el gobierno mundial, estos robots deben ser eliminados cuanto antes. Deben evitar que cualquier persona pueda descubrir lo que ocurrió en el siglo vacío y traer de nuevo la voluntad de Joy Boy. Motivo también por el que tenemos esta enemistad entre el gobierno mundial y los gigantes. Los gigantes de Elbaf, como ya comentamos antes, puede que incluso tengan alguno de estos robots guardados en su isla. Y además tienen conocimientos no solo de Ohara, sino también pasados a través de las generaciones de los gigantes, pues sabemos que los gigantes viven muchos más años que los seres humanos. El gobierno mundial ha estado buscando de forma desesperada cómo acabar con esta raza para poder vivir con la seguridad de que, sea lo que fuera lo que ocurrió durante el siglo vacío, no se vuelva a repetir. Dime qué te ha parecido mi hipótesis en los comentarios, los leo todos. Van Augur el mentiroso. Oda se ha vuelto loquísimo con los poderes de los 10 capitanes titánicos. Poderes que bien podrían resultar en la destrucción del mundo mismo si se usan y combinan de la manera correcta. Hoy vamos a hablar sobre el poder de la Wapu Wapu no Mi de Van Augur, o la Warp Warp, o la como queréis llamarlo, de Van Augur. Y es la fruta que le ha dado Oda, que le permite teletransportarse a cualquier sitio. Y esta fruta os adelanto que va a estar muy rota y que a Van Augur le va a venir como anillo al dedo. Van Augur, ese personaje que tanto nos sorprendió en su primera aparición, demostrando una habilidad al disparar increíble, tanto que nos hizo pensar, ¿es posible tener tanta puntería? ¿Cómo podría jamás llegar Usopp a alcanzar ese nivel? Este personaje ha sido extremadamente misterioso desde su primera aparición, siempre andando calmado, siempre hablando del destino y siempre acertando cada disparo con la precisión de un Southbird. Este hombre es capaz de disparar a grandes distancias, tales que puedes ver su efecto desde el mar sin ser capaz de divisar la tierra firme desde la que dispara. Y ahora, con su nueva fruta, su poder puede llegar a ser aterrador, y esto podría significar que Usopp jamás le llegaría a ganar en una batalla individual. Van Augur ha construido una fruta que le permite teletransportarse. Podría decirse que tiene cierta relación con el poder de Toki, ya que el tiempo y el espacio están interconectados. Y en un futuro, Oda podría explorar temas muy avanzados uniendo ambos poderes. Si es que Oda se atreve a ello, claro. Este poder, por lo que hemos visto hasta ahora, le permite teletransportarse de distancias como por ejemplo del barco a la costa que está enfrente de él. Pero, ¿cuál es su rango? ¿Cuánta gente o cuántos objetos puede mover? ¿Necesita ver su objetivo? Este poder es el sueño de cualquier persona, poder estar en un lugar con tan solo mirarlo. Poder teletransportarte durante una batalla es algo que podría elevar todos tus movimientos por mucho. Y por supuesto, esto es algo que en el combate cuerpo a cuerpo favorece mucho a Van Augur. Bueno, parece que a este hombre este poder no le vale de absolutamente nada, ¿no? A fin de cuentas, es un poder que te permite moverte a cualquier sitio al instante. Incluso es maravilloso para poder infiltrarte en cualquier sitio. Y además, si tuvieses un límite de distancia, como por ejemplo 1 kilómetro, podrías hacer una cantidad de distancia increíble en muy poco tiempo. De manera que irías 1 kilómetro, miras otro kilómetro, miras otro kilómetro y otro y otro y otro y otro. Es decir, solo con ver el punto a 1 kilómetro de distancia podrías reaparecer allí. De esta manera, y reduciendo mucho la cantidad, podríamos movernos a una velocidad de 2 kilómetros por segundo, lo cual se traduce en 7200 kilómetros por hora. Pero a ver, realmente, a pesar de poder esquivar ataques a altísima velocidad, poder recorrer largas distancias, incluso yendo por encima del mar, y también poder utilizar enemigos como escudo, para Van Augur suena como una fruta muy aleatoria, ¿no? No le pega mucho a Van Augur. Pues la verdad es que esta es la mejor fruta para este personaje, ya que favorece todas sus habilidades a un nivel muy alto. Esto lo comenté durante mi reacción al capítulo 1063, ya que fue lo primero que pensé, y es que dije, Van Augur podrá ahora teletransportar sus balas. Apunta, dispara la bala y teletransporta la bala hacia el objetivo, lo cual haría que fuera muy rápido y que llegase muy lejos. Ojo a eso, ojo a eso. Y si esto te parece roto, espérate a ver todos los siguientes usos que puede tener. Este uso abre un mar de posibilidades. Podría disparar muchas veces prácticamente a la vez desde diferentes ángulos. Podría perfectamente pegar un disparo sin siquiera mirar. En plan, podría disparar hacia un lado y que la bala vaya a donde él está mirando de manera instantánea. Podría incluso recubrir la bala con haki. Vosotros imaginaos que no le veis apuntaros, él está con su bala, está con su pistola,
coge un celo. Está con su pistola así y hace ¡pum! Dispara para allá y te mueres tú, enfrente de él, porque su bala se ha teletransportado del cañón de la pistola a vuestra cabeza, así. Es un poder rotísimo, incluso podría tener una pistola en su bolsillo y disparar sin sacar las manos del bolsillo, lo cual es una auténtica locura. Y tras el comentario del Lau en el 1063 nos queda prácticamente claro que este poder lo ha obtenido recientemente, ya que menciona el poder de Van Augur, el poder de Doc Q y el poder de Vargis. Y el tema es que al mencionarlo así da a entender que estos poderes no los tenían de antes. Incluso el propio Jesus Burgess parece que obtuvo este poder después de Dressrosa, ya que en Dressrosa no pareciera que tuviera tanta fuerza, a pesar de que era una bestia increíble. Y todo esto cuadra con la línea temporal que Oda nos ha estado presentando desde un inicio, una banda de personas que no tenían poderes como tal, pero ya eran fuertes, sus recompensas ya eran altas, y poco a poco han ido fortaleciendo ya sus puntos fuertes. Ya veis como Vargis mismamente ha pasado de ser fuerte a ser tremendamente fuerte. Doc Q, si no tenía el poder antes, que yo creo que sí, ya veremos por qué, pero si no tenía el poder antes, ha pasado de estar enfermo y de crear caos allá donde vaya a poder generar una cantidad de enfermedades tremendas. Y Van Augur lo mismo, si ya tenía una puntería de la leche, ahora imaginaros con este poder de teletransportación, es que están en un nivel increíble. Tienen tanto nivel que si se lo propusieran podrían destruir el mundo entero. Más de eso en un futuro vídeo. Y a pesar de todo eso, tengo pruebas que demuestran que Van Augur tenía este poder desde su primera aparición en el manga. Y no solo eso, sino que además como contraparte de Usopp que es un farsante y un mentiroso. No como tú, tan honesto y buena persona que me darás tu sub y tu like para que puedas seguir creando contenido. Van Augur es la clara contraparte de nuestro tirador Usopp, al igual que lo es Yasopp en la banda de Shanks, cosa que pudimos ver cuando durante la guerra de Marineford, al aparecer la banda de Kurohige y al llegar Shanks para parar la guerra, se enfrentaron a ambos bandos y pudimos ver a Yasopp y a Van Augur enfrentados. Cuando vimos por primera vez a Van Augur, este disparó a unas aves que estaban extremadamente lejos de la tierra firme en la que se encontraba, que era Yaya. Estaba tan lejos que desde el barco de los Mugiwara, donde cayeron las aves, no eran capaces de ver tierra firme, no eran capaces de divisar Yaya. Esto nos demostró que este hombre estaba muy por encima ya no solo de Usopp, sino de cualquier otro tirador que hubiéramos visto y que posiblemente viéramos en el futuro en la serie. Esta hazaña nos enseñó la puntería de Van Augur, pero también nos mostró una cosa más, y es que su arma debería de ser de una calidad extremadamente buena, ya que ningún arma debería de ser capaz de llegar tan lejos y con tanta potencia. Incluso recubriendo la bala con Haki, no creo de verdad que fuera capaz de llegar tan lejos y que la potencia fuera la suficiente para poder acabar con aquellas aves. Y no nos olvidemos de que la mirilla debería de ser también una mirilla, vamos, un teleobjetivo de altísima calidad, porque ¿cómo es capaz de con unas mirillas de un rifle ver tan sumamente lejos? Eso no lo veo posible. Y es por este mismo motivo por el que yo creo que Van Augur ya desde entonces utilizó su poder para teletransportar la bala desde donde se encontraba en Yaya hacia aquellas aves. Y no solo la bala, sino que creo que pudo potenciar aún más su habilidad y su función como tirador, de manera que teletransportó su vista para poder ver tan lejos a donde estaban esas aves. Y fue así como en tan larga distancia fue capaz de acabar con aquellas aves sin mover un solo pelo del sitio en el que se encontraba. Y el tema aquí es que Van Augur nunca habría sido un gran francotirador, ya que habría tenido este poder desde un inicio y habría engañado a todo el mundo, haciendo que todo el mundo pensase que él siempre fue capaz de disparar a cualquier distancia con una precisión maravillosa, cuando en realidad lo que estaba haciendo era teletransportar tanto su visión como sus balas hacia los objetivos. De esta manera se crearía una contraparte perfecta con Usopp, ya que ambos son los tiradores de las bandas y ambos son unos farsantes y unos mentirosos, con la diferencia de que al final de la serie Usopp sería un valiente caballero del mar y Van Augur sería todo lo contrario, haciendo otra vez esa contraparte que también tienen sus capitanes, Luffy y Kurohige. Y esto no es lo único, es que cada vez que le hemos visto han ocurrido sucesos demasiado extraños como para poder justificarlos con un simple era una casualidad. Durante el arco de Marineford pudimos ver como toda la banda, repito, toda la banda de Kurohige se pudo posicionar en el campo de batalla sin que nadie les viese. ¿Cómo pudieron llegar allí sin ser vistos? Muy simple, Van Augur les llevó con el poder de transporte de su Wapu Wapu no Mi. Luego, tras la guerra, vemos como la banda del cerdo barbudo
como dijo Bonnie, se encontraba en una isla cubierta por llamas y con unas estatuas bastante interesantes, de las cuales esperad un vídeo al respecto. Y estando en este lugar es que Van Augur decide revisar si la marina ya llega, ya que tenían un acuerdo. ¿Qué crees que hizo Van Augur? ¿Ir a la costa a mirar? No, Van Augur desapareció del plano y en muy poco tiempo apareció en lo alto de una de las estatuas que había en esa isla. Sin costarle trabajo alguno, en un instante se encontraba allí arriba para poder revisar si venían o no la marina. Y no solo eso, sino que además, a pesar de la distancia a la que estaba el barco de la marina, él fue capaz de divisar a Sakazuki dentro de ese barco y decir, cuidado que viene por nosotros. Y todo esto sin apenas esfuerzo. Y una vez realizó su aviso, volvió al instante con la banda para correr con ellos. Lo lógico es que o todos echan a correr y él se le ve detrás de ellos porque ha tardado en bajar, o le vemos bajar y luego ir con los demás. Pero no, Oda nos mostró que él estaba arriba y luego que él estaba abajo. Y ahora la duda es, ¿por qué Oda no nos mostró cómo subía o cómo bajaba de aquel pilar? Pues la respuesta es porque se estaba teletransportando. Él lo hizo en un instante, subió en un instante y bajó igual de rápido. Y esto podría abrir un gran mundo de posibilidades, ya que también desde un inicio vimos como Doc Q y Stronger estaban enfermos, como lo siguen estando ahora y como coincide con la fruta que hemos visto que se os ha revelado de Doc Q. Esto nos diría que tanto Van Augur como Doc Q tenían estos poderes desde antes, pero nunca se nos habían mostrado. Y otro gran punto que podría utilizar Van Augur con esta fruta es aumentar, potenciar la capacidad de infiltración que tiene la Fite, ya que podría teletransportarle a, no sé, la sala de reuniones de los Ichibukai o la sala de control de la puerta de la marina para entrar en Marineford. Siempre se nos dejó caer que la Fite entró volando por aquella ventana a donde estaban los Ichibukai, pero nunca se nos ha dado una prueba al 100% que demuestre que este hombre entró volando. Y hasta aquí serían estas teorías. Muchísimas gracias por ver todo este vídeo hasta el final. Nos vemos dentro de muy poco con la reacción del siguiente capítulo de One Piece, en 1134. Adiós.